Muy buenas noches, bendiciones para todos, bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional. Muy contento de poder llegar a sus hogares, de compartir este tiempo, también con el deseo de bendecir, de orar por las familias y personas que están pasando un momento difícil, que están pasando también un tiempo de enfermedad, personas que están hospitalizadas. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, bendice a aquellos que están pasando un momento de dolor, de dificultad. Sana a aquellos que están enfermos, que están hospitalizados, con algún diagnóstico preocupante, Señor, que tu mano de poder les levante, Padre. Y te pido, Señor, que traigas hoy alivio, Señor, aliento, sanidad, pero que traigas bendición también a todas las familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos una nueva serie, lo hemos llamado Lo que bendice la familia. Qué rico, qué bendición que estas 3 noches podamos aprender aquellas cosas que pueden traer mayor bendición a nuestra familia. Una de ellas es no siendo egoístas. Algo que está por naturaleza en nuestros corazones es el egoísmo. Pero el Señor hoy quiere levantar su voz para hablarnos que actuemos sin egoísmos, sin egoísmos. Y hay 3 pasajes que voy a usar de los evangelios donde el mismo Señor Jesús nos enseña y quiero usar como frases claves de cada uno de esos pasajes. El primero, la primera frase que quiero usar es: en el principio no fue así. En Mateo capítulo 19, los fariseos se acercan a tentar a Jesús con preguntas acerca del divorcio. Y en Mateo capítulo 19, el Señor responde de manera magistral y debemos, más allá de lo legal, más allá de lo jurídico, más allá de la lógica humana, encontrar cuál es el principio de vida, el principio que Dios quiere enseñarnos para que nos liberemos del egoísmo, que es tan fuerte, ¿no? Esa naturaleza humana que nos lleva siempre a estar pensando en lo de cada uno, en que lo mío es más importante que los demás, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Y muchas veces después estamos lamentándonos porque yo debía actuar de otra manera, yo ofendí a esta persona, no debía haber hecho esto, no debía haber tomado esa decisión, no debía haber dicho esas cosas. Y es algo que lucha dentro de nosotros, pero vamos a pensar qué bendice a nuestra familia. Y lo que bendice a nuestra familia es que vivamos y actuemos sin egoísmos en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 19 es el primer texto que quiero compartir. Mateo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa o causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el Señor entonces nos entrega un principio fundamental que bendice la familia, que actuemos sin egoísmos y que procuremos la unidad en el matrimonio, la unidad conyugal, pero también la unidad en toda la familia. Y aquí los fariseos pues quieren tentar a Jesús porque ellos están pensando más en el egoísmo de los asuntos personales, de cómo se siente uno frente a los errores que puedan cometer la otra persona, en este caso esposo y esposa. Pero el Señor nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es el principio? ¿Qué está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios creó de manera ordenada, donde está la bendición del Señor? Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y siempre el enemigo de Dios y de los hombres, que es Satanás, va a querer dividir. Fue lo que hizo con Adán y Eva, sembrando una cizaña para separarlos de Dios.
A la final, lo que el enemigo quiere es dañar la relación con Dios y que se pierda esa cercanía con el Señor. Cuando Dios constituyó la familia, el matrimonio, y unió el hombre y la mujer en el sagrado vínculo del matrimonio, los unió para bendición, los unió para que pudieran disfrutar de la presencia del Señor y pudieran ser una fortaleza del uno para el otro y pudiera ser una relación armoniosa. Entonces aquí vienen todas estas preguntas para tentar a Jesús, es decir, que lo que mueve la pregunta es una motivación perversa. Y esas motivaciones perversas no podemos permitirlas, tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. A veces van a haber diferentes maneras de sentir o de pensar, somos distintos, somos diferentes. Y a causa del pecado original de la naturaleza desobediente que heredamos, pues va a haber conflictos que van a resultar de esas diferencias que por falta de generosidad, de comprensión, de tolerancia, nos van a llevar al conflicto. Pero el Señor lo que nos dice y nos habla es que hay que buscar todas las maneras posibles de restaurar, de perdonar, de ser considerados y de entender que es importante nosotros permitir a Dios obrar en nuestras relaciones. Lo que trata de decir el Señor es que en el principio no fue así, pero es que en el principio Adán y Eva tenían una relación con Dios. Dios les hablaba, ellos escuchaban al Señor, Dios les hablaba por la palabra. Por eso Jesús les dice a ellos, ustedes no han leído lo que el que los hizo al principio, ustedes no han leído. Es decir, el matrimonio necesita la palabra de Dios, la familia necesita la palabra de Dios, la familia necesita una iglesia donde congregarse, un pastor que les predique la palabra. La familia necesita regularmente escuchar y aprender la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando se predica la palabra. Algunos, por ejemplo, tienen el hábito de tener un cuaderno de notas, de subrayar su Biblia, luego de orar por esa palabra que Dios les dio. Es tan importante porque no hay otro antídoto contra el egoísmo, sino recordar que en el principio, ¿cómo eran las cosas? En el principio Dios creó a Adán y Eva y los unió. Una sola carne, es decir, allí ya hay una unidad. Y el enemigo quiso separarlos, y el enemigo quiso también dividir a los hermanos Caín y Abel, y hubo un terrible homicidio, fue algo muy, muy doloroso, como fue la relación entre los dos primeros hermanos que hubo en la tierra. Pero en el principio no fue así. Entonces lo que tenemos que es deshacernos de toda motivación perversa que surja en nuestro corazón. A veces pues nos sentimos ofendidos con esa palabra perversidad, pero es algo que está en el corazón. Dice la palabra, Dios mismo dice en Jeremías 17 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Tú puedes tener mucho talento, ser un buen profesional, incluso tener muchas cosas agradables en tu personalidad, pero todos los seres humanos luchamos con la perversidad del corazón. Librémonos de ese egoísmo, pensemos en la unidad siempre, pensemos en perdonar, pensemos en que somos diferentes, pero que tenemos que tener esa tolerancia y ponernos en el lugar de la otra persona, porque en el principio el Señor creó la familia unida y necesitamos permanecer en esa unidad. El segundo pasaje está en Mateo capítulo 21 y la frase que quiero usar es ¿quién de los dos hijos? Aquí ya vamos a ver una parábola donde directamente la enseñanza no es principio de familia, sino principio de cómo es el reino de Dios, pero que podemos hacer una aplicación también al tema familiar en relación padres e hijos. Dice Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después,
arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Les preguntó Jesús al auditorio. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. El que había dicho inicialmente no quiero, pero que luego se arrepintió. Y este pasaje nos enseña a arrepentirnos de las malas actitudes. Es decir, el Señor contempla la posibilidad de nuestras equivocaciones. El Señor contempla la posibilidad de que erramos a veces en la toma de decisiones o en lo que decimos, y que finalmente viene el Espíritu Santo para ayudarnos a reconocer nuestros errores, a que hemos fallado, a que tenemos que retractarnos, a que tenemos que reconsiderar. Qué importante este principio, y la frase con la que yo quiero recordar este pasaje es: ¿quién de los dos hijos? Es decir, ¿cuál de las dos actitudes vamos a tener? Si el que dijo no quiero ir, pero fue porque dijo arrepentido fue, es decir, él tuvo esa reflexión, tuvo esa evaluación interna en su corazón. ¿Qué evaluaciones no hemos hecho? Y seguimos derecho de manera intransigente. Recuerda que lo que bendice nuestra familia es cuando actuamos sin egoísmos, y tenemos que hacer evaluaciones continuas. Yo tengo que pensar en oración. No se me puede pasar el día de qué estoy haciendo, cómo estoy actuando en mi matrimonio. Es una reflexión de todos los días, a mañana, tarde y noche, y te vas a dar cuenta que si tú empiezas a ser reflexivo, rápidamente vas a reconsiderar cosas, rápidamente vas a enmendar errores, vas a pedir perdón, vas a retomar responsabilidades que abandonaste, vas a reconsiderar y cambiar la forma. Entonces ya la expresión no va a ser dura, va a ser una expresión cariñosa, tierna con tu esposa, con tu esposo, porque en la marcha aprendiste esa sensibilidad de dejarte redarguir por el Espíritu Santo y arrepentirte de aquellas actitudes o palabras que no convienen, que no edifican, que no bendicen la familia. Eso nos enseña este pasaje. El otro dijo: claro que sí, yo voy, pero no estaba allí, no fue a ayudarle a su papá. Y necesitamos ser considerados con nuestros familiares, con nuestros padres. Mira que aquel papá les estaba pidiendo ayuda, les estaba pidiendo un favor. Si no iban a ayudarle, se iba a perder la producción de esa viña, ¿sí? Porque si no hay la mano de obra necesaria, cuando se está en el campo se desperdician, se pierden muchas cosas. Y es lo triste, que muchas veces se desperdicia, se pierden muchas cosas porque nos falta esa actitud, nos falta ceder, renunciar como a nuestros propios caprichos personales y entender: vamos a ayudar. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo puedes ayudarle a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo puedes ayudarle a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo puedes ayudarle a tu hermano? Entonces, por eso la frase que yo uso es: ¿quién de los dos hijos? Porque dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero, que aunque había dicho no quiero ir, finalmente se arrepintió y fue. Así que en el nombre de Jesús hoy podamos reflexionar en qué tenemos que retractarnos para bendecir a nuestra familia y ayudar, apoyar, servir. Y lo último, guárdate de avaricia. Quiero que guardes esa frase en tu corazón. Recordemos que la primera frase es: en el principio no fue así, que nos habla de la unidad, de cómo el Señor creó a Adán y Eva y que serán una sola carne. Recordemos la segunda frase: ¿quién de los dos hijos? La pregunta del padre, que le ayudaran a sus dos hijos, esa invitación para que le ayudaran a trabajar en su viña. Y pues lo que nos enseña es a retractarnos de aquellas cosas que no son correctas, a enmendar los errores y a estar presentes para ayudar. Y la tercera es: guárdate de la avaricia. El dinero es el Dios de este mundo.
Y el dinero divide muchas familias, el dinero divide muchos matrimonios, divide muchos hermanos. El dinero, el amor al dinero, la actitud que tenemos hacia el dinero. Es muy fácil caer en la avaricia. Una persona puede caer en la avaricia y no darse cuenta, porque es como un somnífero, es algo que te embeleza y que te hace justificar de que tú has trabajado duro, de que tú tienes tus necesidades, de que tú tienes tus derechos. Entonces todo eso te alimenta la avaricia sin darte cuenta que estás lleno de avaricia. En Lucas capítulo 12 ocurre una situación bastante particular donde el Señor Jesucristo, están tan nublados estos dos hermanos por la avaricia que no acatan con quién es que están conversando, con el Señor Jesucristo, con el Maestro, con el Hijo de Dios. Y en sus afanes de esa avaricia que los mueve, la avaricia produce afán, produce ansiedad, produce discordia, produce contienda y produce tanto egoísmo que mira lo que pasa acá en Lucas capítulo 12 versículo 13. Le dijo uno de la multitud, ese día fue a congregarse pero solo con una motivación, no como que a recibir palabra o que Dios me hablara, sino porque él quería algo, resolver un problema que lo molestaba. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces fue a colocar una queja, pero se equivocó porque esa no era ni la comisaría, ni de familia, ni nada de eso, ¿verdad? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor, ¿qué le dijo a este hombre? Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, muchas veces solamente queremos buscar a Dios para que responda a mi deseo particular de algo material. Y incluso con la familia, porque era con su hermano, había una pelea de plata, había una pelea de cosas materiales con su propio hermano. Y el Señor les da una parábola y les dice un principio, mira, guardaos de toda avaricia. Por eso la tercera frase que te estoy dejando en tu corazón es guárdate de avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refiero una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Esa palabra es importante. Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué diagnóstico, qué evaluación hace Dios de mi vida, de mis actitudes, de mis relaciones en la familia, de mi manera de proceder? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que el diagnóstico que hace el Señor Jesús y aprovechó ese descache de estos hermanos o de este hermano que estaba tan enceguecido en la avaricia que fue irreverente porque no estaba preocupado por qué palabra me va a dar el Señor, Dios háblame, Señor, ¿qué debo hacer? No, sino Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dijo, hombre, estás como en el lugar equivocado, estás muy desenfocado. Y la avaricia nos desenfoca terriblemente, terriblemente. Y más bien al final el Señor da el antídoto para guardarnos de la avaricia. ¿Cuál es el antídoto? Sembrar en la obra de Dios, bendecir la obra de Dios, bendecir al Señor, diezmar, ofrendar, invertir recursos en la obra de Dios, bendecir a los siervos del Señor. Tantos principios que hay desde el Génesis hasta Apocalipsis de cómo guardarnos de la avaricia. Y porque el Señor termina con una frase tremendamente contundente, hoy las familias debemos recibir esta palabra. Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es decir, el necio
no es rico para con Dios. El necio solo está pensando en lo suyo y entonces les cuenta la parábola del hombre rico que dijo, uy, tengo muchas cosas, ahora voy a derribar esos graneros, voy a seguir almacenando. El problema no es la riqueza, porque Dios puede bendecirte materialmente sin límites. Él es el dueño de todo, pero es la actitud que tenemos y esa actitud nos lleva incluso a ser egoístas con nuestra familia. Esa actitud nos lleva a ser ávaros en nuestra actitud para servir, para bendecir a los demás. El Señor te dice, mira, la manera como tú te puedes guardar de la avaricia es siendo rico para con Dios, porque si no vas a ser necio. Una persona puede ser muy inteligente y ser necia. Una persona puede tener una muy buena presencia y ser necio. Una persona puede ser tremendo en los negocios y tremendo profesional y ser necio. Y esa necedad se ve en que peleamos y reñimos y se crean diferencias en la familia como estos dos hermanos a causa de las cosas materiales. Y el Señor más bien les estaba preguntando, pero mi hijo, entonces tú ya diezmaste, tú ya ofrendaste, ¿cómo estás sirviendo a la obra de Dios? ¿Estás siendo rico para con Dios o solamente estás pensando en tener y tener y tener? Cuando pues el dinero realmente es un medio a través del cual el Señor nos provee. Pero el Señor también nos advierte que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas de este mundo porque son inciertas, sino que pongamos toda nuestra confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cómo se multiplican esas finanzas, esos recursos? El principio del diezmo y la ofrenda es fundamental para todas las familias. Es la manera como Dios bendice el matrimonio, como Dios bendice tus negocios, a tus hijos, tus sueños, tus proyectos. Entonces, mis amados, esta noche hemos iniciado esta nueva serie, Lo que bendice la familia, y lo que bendice la familia es que tú y yo actuemos sin egoísmos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estos hijos tuyos, los cubro con tu sangre preciosa y te doy gracias por tu palabra. Allí donde tú estás, dile, Señor, líbrame de todo egoísmo. Señor, bendice mi familia. Empieza a orar por ti, por tu matrimonio. Empieza a orar por tus hijos y pidamos perdón de tanta necedad que muchas veces hemos caído. Pidamos perdón porque muchas veces en vez de trabajar en esa unidad, el Señor dice, en el principio no fue así. El enemigo quiere dividir tu matrimonio, quiere dividir tu familia. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de división en el hogar, en el matrimonio, en los hermanos, en la relación de padres e hijos. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo y oro, Señor, por familias bendecidas. Oro, Señor, por familias bendecidas, Señor, y que tú libres del egoísmo. Cada uno vamos a poner de nuestra parte. Vamos a decirle, Señor, yo renuncio a todo egoísmo en mi corazón, a todo espíritu de avaricia. En el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu de contienda, de amargura. En el nombre de Jesús, y di, yo recibo un corazón perdonador. Yo recibo un corazón generoso. Yo recibo un corazón lleno de honra para ti, mi Señor. Oh Padre, perdóname, Señor, cuando me ha faltado ayudar, como estos dos hijos. Recuerda que el primero dijo, no voy a ir, o no quiero ir, dijo, pero después arrepentido fue. Arrepiéntete ahora mismo de aquello en lo que te ha faltado colaborar más, ayudar, prestarte para servir más en tu casa, en tu familia, a tus seres queridos. Este hombre aceptó el redarguir del Espíritu Santo. Dile, Señor, Espíritu Santo, redargúyeme en todo aquello en lo que yo estoy siendo egoísta y permíteme, dame la sensibilidad para ayudar, para servir. Oh Padre, en el nombre de Jesús, finalmente dile, Señor, guárdame de toda avaricia. No quiero entrar en esas contiendas y ser una persona necia. Quiero ser rico para contigo. Oh Padre, yo bendigo todas estas familias que se han conectado, matrimonios, hermanos, padres, hijos, para que tú, Señor, traigas bendición a la familia y para que cada uno de tus hijos y cada uno de nosotros seamos librados del egoísmo con el que luchamos todos los días.
y que si en algún momento decimos una palabra que no corresponde, tomamos decisiones que no son, podamos, como hizo este otro hijo, de arrepentirnos, Señor, reconsiderar, retractarnos, Señor, y entender que tú nos has dado vida para hacer bendición en esta tierra, primeramente con nuestra propia familia. Bendice la familia, Señor, en Cristo Jesús. Yo te invito a que sellemos este tiempo con tus diezmos, con tus ofrendas. Da una ofrenda especial. Dios nos ha hablado de bendecir y ministrar a las familias durante este mes, durante este tiempo, en la iglesia, en los tiempos de fe en familia. Estamos orando por ustedes. El domingo tuvimos un tiempo muy hermoso donde estuvimos orando por las familias, pero tienes que disponerte. No vamos a ser necios, vamos a ser gente de honra. Así que allí donde tú estás, ahí en la pantalla va a salir la indicación de cómo puedes diezmar y ofrendar en este momento, y que puedas decirle: Señor, aquí te presento mi diezmo, mi ofrenda, y presento esta ofrenda especial por mi matrimonio. El enemigo tal vez ha querido dividir, el enemigo tal vez ha querido crear cizaña, el enemigo ha querido tal vez deteriorar, pero hoy el Señor restaura. Dile: Padre, aquí está mi ofrenda, mi diezmo. Bendícenos, Señor. Trae bendición a nuestro hogar. Enséñanos a ser más generosos, a ser ricos para contigo, Dios. Enséñanos a ayudarnos, a servirnos, Padre, a bendecirnos, a hablarnos bien, a hablarnos con cariño, a ser más sensibles para perdonarnos, más tolerantes, más pacientes. Recibe este diezmo, esta ofrenda en Cristo Jesús. Amén y amén. Si es primera vez que tú te conectas con nosotros, dile: Jesucristo, yo te necesito. Vamos, dile esto conmigo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo mi ser. Cámbiame y transfórmame. Haz de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración por primera vez, y te animo a que sigas conectado con nosotros y que nos busques allí en Medellín, en Ciudad del Río, en el lugar campestre Piqueteadoro, en Ciudad del Río, Medellín, todos los domingos. Faltando 10 para las 10 de la mañana, faltando 5 para las 10, estamos iniciando la alabanza y tenemos tiempos maravillosos de edificación y de bendición. Así que sigue conectados con nosotros. Para todos, una alegría haber compartido este tiempo. Que el Señor te bendiga. Que Dios te guarde.